Jóvenes, nuevamente bienvenidos a la maravillosa asignatura de Lengua Materna Español 1. En esta ocasión vamos a realizar el análisis del libro de Macario. Recuerden que ese libro se los envié desde octubre, ya debieron haber terminado de leer y ahora vamos a hacer un análisis final del libro. Pero antes vamos a conocer nuestro aprendizaje esperado de esta semana. Y el aprendizaje esperado es: reconoce las funciones narrativas en un texto. Las actividades que van a enviar van a ser las respuestas a las preguntas que les coloqué y la elección de 5 palabras desconocidas con su significado. Los criterios de evaluación son los siguientes. Las actividades se entregan en tiempo y forma. Da respuesta a las preguntas. Identifica palabras desconocidas e investiga su significado. En sus notas realiza todas las actividades en forma cronológica. En las actividades es visible el nombre completo, grado y grupo. Dice: imprime, lee y analiza el capítulo 1, que son 5 páginas del libro de Macario. Como ustedes pueden ver, ya les coloqué el capítulo 1 en video. Vamos a leerlo. Macario era leñador en aquel pueblecito, padre de 11 hijos andrajosos y hambrientos. No deseaba riquezas, ni cambiar por una casa bien construida el jacal que habitaba con su familia. Tenía, eso sí, desde hace 20 años, una sola ilusión, y esta gran ilusión era la de poder comerse a solas, gozando de la paz en las profundidades del bosque y sin ser visto por sus hambrientos hijos, un pavo asado entero. Nunca logró llenar su estómago hasta satisfacerse. Por el contrario, siempre se sentía próximo a morir de hambre. Pese a lo cual, todos los días del año, sin contar los domingos y días festivos, tenía que dejar su hogar antes de que amaneciera para ir al bosque, del que regresaba al anochecer con una carga de leña a la espalda. Aquella carga, que representaba todo un día de trabajo, la vendía por 2 reales, y a veces por menos. Solo durante el tiempo de aguas, cuando prácticamente no tenía competencia, y mejor aún, en los días señalados, como por ejemplo el Día de los Fieles Difuntos, en que la demanda era mayor por parte de los fabricantes de velas y de los panaderos, que horneaban toda clase de panes de muerto y calaveras de azúcar. Llegaba a conseguir que le dieran hasta 3 reales por su carga de leña. 3 reales constituía una fortuna para su esposa, conocida en el pueblo como la mujer de los ojos tristes. Ella, de modo más marcado que su marido, producía la impresión de que se iba a desvanecer de hambre. Cuando Macario llegaba a su hogar, al anochecer tiraba la carga, y con un suspiro revelador de su agotamiento, tambaleándose, tropezando, llegaba hasta el interior de la choza y sin hacer ruido se dejaba caer sobre una sillita primitiva, que uno de los niños acercaba rápidamente a la mesa, igualmente tosca, sobre la que Macario extendía ambos brazos, exclamando: ¡ay, mujer, qué cansado estoy y cuánta hambre tengo! ¿Qué hay de comer? Su mujer contestaba: frijoles negros, chile verde, tortillas, sal y té de limón. La cena era siempre la misma, sin variación alguna. Él conocía la respuesta de su mujer desde mucho antes de llegar a su casa, y hacía la pregunta simplemente por decir algo, y para que sus hijos no le consideraran como una simple bestia de carga. Cuando aparecía la comida, servida en jarros y cazuelas de barro, él ya se había quedado profundamente dormido, por lo que su mujer tenía que despertarle diciéndole: Macario, la comida está en la mesa. Demos gracias a Dios por las mercedes que nos dispensa a nosotros, pobres pecadores, musitaba él, e inmediatamente empezaba a comer. No había tomado los primeros bocados cuando se percataba de que todos sus hijos le vigilaban con la esperanza de que no comiera mucho y dejara algo para que ellos pudieran repetir, ya que siempre su ración era insuficiente. Entonces dejaba de comer y se concentraba a beber el té de limón.
En cuanto vaciaba el jarro, murmuraba con voz plañidera: «Oh, señor, si por lo menos una vez en mi pobre vida pudiera comerme entero un guajolote asado, moriría feliz y descansaría en paz hasta el día del juicio final». A menudo no decía tanto, y se conformaba con murmurar: «Oh, señor, concédeme, aunque sea una sola vez, todo un pavo para mí solo». Tantas veces habían escuchado sus hijos aquel lamento, que ya no le prestaban atención, considerándolo como una forma de dar gracias después de la cena. Sabían de que las mismas posibilidades de que su padre gozara de un pavo asado eran las que existían de que poseyera 1000 pesos oro, aun cuando hubiera rogado toda su vida por ellos. Su mujer, la compañera más fiel y abnegada que hombre alguno pudiera desear, sabía que su esposo no comía tranquilo y suficientemente mientras sus hijos lo vigilaran con ojos hambrientos, deseando hasta el último de sus frijoles. Esto la apesumbraba, pues tenía buenas razones para considerarle como un buen marido, con cualidades que ni siquiera podía soñar que encontraría otro. Macario nunca pegaba a su mujer. Trabajaba tanto como a un hombre le es posible hacerlo, y solamente los sábados en la noche solía reservarse 2 centavos para beberse un traguito de mezcal, que ella misma compraba en la tienda, porque sabía que obtendría el doble de la cantidad que a él le darían por el mismo precio en la cantina del pueblo. Percatándose del excelente esposo que tenía, de lo mucho que trabajaba para mantener a su familia y de lo mucho que amaba a sus hijos, la mujer empezó a ahorrar hasta el último centavo de los pocos que ganaba lavando ropa y desempeñando trabajos pesados para otras mujeres del pueblo, que gozaban de mayores posibilidades que ella. Después de ahorrar 2 centavitos durante 3 largos años, que le parecieron una eternidad, pudo hacerse del pavo más gordo que encontró en la plaza. Reventando de gozo y satisfacción, lo llevó a su casa cuando los niños estaban ausentes y lo escondió de tal forma que nadie pudiera descubrirlo. No dijo ni una sola palabra cuando llegó su marido rendido, agotado, hambriento y como siempre rogando al cielo por su pavo asado. Aquella noche hizo que los niños se acostaran temprano. No temía que su marido se diera cuenta de lo que preparaba, porque el hombre se quedaría como siempre profundamente dormido en la mesa, de donde se levantaría como sonámbulo para dejarse caer, privado del sentido, sobre el catre. Si en alguna ocasión una cocinera preparó un pavo para una buena comida, poniendo en ello todo su amor, toda su habilidad, así como todos los buenos deseos, fue en aquella. La mujer trabajó con devoción durante toda la noche, a fin de que el pavo estuviera listo antes del amanecer. Macario se levantó para iniciar su trabajo diario y se sentó en la mesa para tomar su pobre desayuno. Nunca se ocupaba de dar los buenos días, ni tenía la costumbre de que su mujer se los diera. Si algo faltaba en la mesa, o si no hallaba el machete y las cuerdas que necesitaba para su trabajo, murmuraba alguna palabra sin abrir apenas la boca. Como sus exigencias eran tan escasas, a pesar de que se expresaba con palabras muy limitadas, las absolutamente necesarias, su mujer le comprendía perfectamente, sin incurrir jamás ni en la más leve equivocación. Hoy es tu santo, esposo querido. Felicidades. Toma, aquí tienes el pavo asado que durante tantos años has deseado y por el que tanto has rogado. Llévatelo a lo más profundo de la selva, para que nadie te moleste y puedas comértelo solo. Ahora, date prisa antes de que los niños lo vayan a oler y se enteren de lo que tienes, porque entonces no podrías dejar de compartirlo con ellos. Anda, corre. Él la miró largamente con sus ojos cansados. Por favor y gracias eran términos que jamás empleaba. En cuanto a la idea de ceder un pedacito del pavo a su mujer, no tuvo cabida en su cerebro, porque su mente, acostumbrada a albergar no más de un pensamiento cada vez, estaba ocupada en aquel momento en el que su esposa le había sugerido de correr con su pavo antes de que los niños lo descubrieran.
Este es el capítulo 1. Vienen las preguntas. Contesta las preguntas. La primera es: identifica qué problemática social existe en este capítulo. Ustedes van a indagar, relacionar qué problemática social existe, cuál es la temática del primer capítulo, qué es lo que más se ve en este capítulo, por qué Macario no podía comerse un pavo, por qué todo el tiempo iba a trabajar, por qué siempre comían frijoles, siempre faltaba comida, qué problemática social es la que se detecta en este primer capítulo. Ahora, una vez que hayan detectado la problemática social, van a contestar la siguiente pregunta: ¿cómo afecta ese problema a la sociedad? ¿En qué lugares ocurre? ¿Cuáles son las causas? ¿Cómo puede solucionarse? ¿Quiénes pueden participar en su solución? No van a encontrar las respuestas como tal en el texto. Tienen que leer, tienen que comprender qué está pasando en ese capítulo para primero poder identificar la problemática y de ahí contestar las siguientes preguntas. ¿Sale? Bueno, una vez que tengan la respuesta a esas preguntas, la siguiente actividad va a ser seleccionar 5 palabras desconocidas. Escríbelas en tu libreta y vas a investigar qué significan. El ejemplo que coloco aquí es la palabra reales. Ustedes pueden identificar otras palabras. Hay muchas palabras desconocidas en este texto. Ustedes pueden elegir solo 5 y buscar en un diccionario su significado. Recuerden anotarlo en la libreta. Eso es todo, jóvenes. Recuerden enviar sus evidencias vía WhatsApp, Facebook o correo electrónico. Nos escuchamos en el siguiente video. Ánimo, jóvenes, ustedes pueden.